Gracias a los chicos que nos dirigieron en el himno. Dios ha repartido dones a su iglesia y uno es el don del canto. Y agradecemos a los chicos que nos están acompañando. Bienvenidos, hermanos. Que el Señor nos acompañe en estos 10 días que iniciamos en este momento, en esta noche. Qué lindo poder estar cada noche reunidos, alabando al Señor mediante nuestros cantos, acercándonos al Señor mediante las oraciones, recibiendo los mensajes especialmente preparados por los siervos del Señor para esta ocasión tan especial. En esta noche tenemos acompañándonos al pastor Enrique Becerra. Gracias por acompañarnos, pastor. Él nos va a dar el mensaje después que realicemos algunas de las actividades que tenemos previstas para esta noche. Habrá testimonio, habrá oraciones grupales, habrá diferentes actividades que tenemos que realizar en esta noche. La revista preparada, Reavivados por la Oración, empieza con un artículo, una introducción del pastor Keller que dice: apreciados hermanos, vivimos tiempos prestados. Hoy más que nunca tenemos que buscar con prioridad absoluta y con sentido de urgencia el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Y eso es lo que estamos buscando en estos 10 días. Y vamos a comenzar con la parte de los testimonios que tenemos para cada una de las noches. Nuestro cuerpo de diáconos y diaconisas está presente en todo momento para tener nuestra iglesia en orden, arreglada, preciosa, y también está presente en los testimonios en esta noche. Voy a pedir al hermano Raúl Goltz que pase, por favor, para dar este momento tan especial. Buenas noches, hermano. Esto no es lo mío, pero tengo un testimonio de oración de varios años y nada menos que se trata de un hermano, de mi hermano mayor. Nosotros de chicos perdimos a nuestro papá, pero nuestra mamá con mucho esfuerzo nos llevó a la iglesia. Y yo tenía 15 años y él 16, y ya éramos directores, él era director de escuela sabática a esa edad. Y bueno, yo tenía otra ocupación también en la iglesia, y bueno, íbamos bien en la iglesia, y después fuimos creciendo, y él fue a hacer el servicio militar, y bueno, o sea, yo vine para acá a esa edad más o menos, a los 18 años, él terminó el servicio militar a los 20 años, y bueno, después distintas formas de trabajo y qué sé yo, y otras cosas. Él tuvo su vida, se retiró de la iglesia, y su trabajo que tomó fue un trabajo de camionero. Y bueno, sabemos bien cómo es la vida de camionero, toda su vida afuera, y bueno, y su vida fue, o sea, uno puede imaginar todas las cosas del mundo. Y bueno, y yo desde ahí, o sea, hace más de 15 años, porque nosotros éramos los dos mayores y éramos muy compañeros, y entonces me propuse a orar para él. Y bueno, pasaron casi 20 años, pero el año pasado, en noviembre, el pastor Becerra tuvo el honor de bautizarlo nuevamente. Así que ese es mi testimonio de oración. Yo cada mañana oraba por Humberto. Y bueno, Dios tiene su tiempo y lo dio, así que ese es mi testimonio. Y sigo orando por otro hermano menor que yo, que está ahí también. Así que espero que Dios dirá cuándo él tendrá el momento de nuevamente volver a la iglesia. Ese es mi testimonio, hermano, y amén. Gracias, Raúl. Ahora vamos a tener los momentos de oración y tenemos un motivo de oración, el hermano de Raúl. Motivo de gratitud por el hermano que se ha acercado a la iglesia y por el hermano por el cual está orando. Cada uno de nosotros, en nuestros grupos, vamos a dividirnos en grupos 2 o 3, cada uno exprese a su compañero de oración el motivo especial por el cual desea que oremos.
cada uno exprese y que oremos por nuestros motivos de oración, que son motivos especiales por los cuales presentar nuestras necesidades al Señor. Ustedes han recibido la cartilla a la entrada y para cada día hay citas especiales, ¿no es cierto?, de oraciones escogidas. Y el motivo de oración, nuestra necesidad de la oración. ¿Por qué necesitamos orar? El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 67. Cuanto menos deseos sintamos, más debemos orar. Oremos mucho más cuando menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. Oremos en este momento en pequeños grupos, pidiendo la bendición del Señor, pidiendo nuestros motivos especiales de oración. Aparentemente todo hemos terminado. Les confieso que fue un gusto recibir la invitación para estar con ustedes hoy y mañana, pero siempre hay un pequeño sentimiento de ser visita en un lugar. Si bien es cierto que hemos venido más de una vez a esta iglesia, la queremos mucho, pero no somos de aquí, somos de la otra cuadra. Pertenecemos a la Iglesia del Libertador Norte, que históricamente debe ser hija de esta iglesia, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero el hermano Goltz fue el que me ubicó mejor para olvidarme que soy visita. Por la misericordia de Dios, juntamente con mi esposa, hemos tenido varios privilegios que los llamaríamos Goltz en los últimos años. Acompañamos el bautismo de Johnny, el hijo de Humberto, que está por ser padre de aquí a poco. Y después manifestó su deseo de tomar estudios bíblicos Silvia, la esposa de Humberto. Y allí fue mi esposa la que se encargó de tener estudios bíblicos agradables con alguien que en realidad conocía toda la doctrina. Pero mientras estudiaba Silvia, pedía oraciones por Humberto. Y Humberto seguía trabajando como eficiente camionero, muchas veces en viajes internacionales. Y él quería volver a la iglesia y no quería volver a la iglesia. Es decir, quería porque sabía que debía volver. Pero ¿y qué hacía con su trabajo? Hasta que un día lo despidieron. Y yo menciono el hecho porque a veces nosotros tenemos un problema o tenemos una dificultad y pensamos que puede ser una maldición. No, este despido fue una bendición. Fue a casa. Hay circunstancias de detalle que no mencionaré aquí, pero lo acompañamos en esos momentos de cesantía. Comenzamos a hablar de las cosas de Dios y se sobrepuso a pasar ese tiempo sin trabajo. Ahora ya tiene su trabajo otro. Y qué lindo es escuchar a Humberto testificar de que el Señor aceleró un poco el regreso de él a la iglesia por medio de ese despido. Y como se dijo, a través de todo este proceso hubo oraciones, numerosas oraciones. Así que por favor, hermanos, durante esta semana no escatimemos cualquier esfuerzo, no solo para venir a las reuniones, sino para orar mucho. Y orar en puntos específicos, en ideas específicas de lo que necesitamos de Dios. El Señor tiene mucho para darnos, está pronto a darnos, pero desea conocer cuál es nuestra intención y nuestro deseo.
El tema de esta noche se titula La profecía bíblica. Y para que ustedes vean que yo me siento ya en casa, les debo decir que no me gustó el título. ¿Por qué? Porque yo había recibido primero la revista, esa que ustedes tienen ahí afuera, en donde los 10 temas giran alrededor de la oración directamente. Y yo leí el tema de la profecía bíblica y dije, bueno, ¿y dónde está la oración? Bueno, ya la vi al comienzo de esta reunión. Y si ustedes me acompañan, van a ver que hay muchas razones para agradecer a Dios por las profecías bíblicas correctamente entendidas. Y aquí va otra confesión. Soy el primer adventista de mi familia y joven como era, trataba de entender todo lo que los adultos estudiaban. Y yo llegaba al libro de Apocalipsis y me perdía. Bestias, dragón, sellos, plagas. ¿Y saben por qué me perdía? Porque Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? Que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Yo miro los evangelios y está la revelación de Jesucristo clarita. Leo otros pasajes de la Biblia y encuentro a Jesús mucho más abiertamente que lo que aparece en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis, por alguna razón, y ustedes se van a dar cuenta que en esa edad joven, de eso hace ya unos cuantos años, mi iglesia predicaba bastante para asustar a la gente. Y yo sabía de algunos que querían bautizarse para no ser objeto de las plagas. Y había otros que tenían ya algunos años de edad y decían, me gustaría morirme para no estar vivo cuando venga la persecución. Y había aquellos que le tenían un miedo tremendo, y yo vengo de Chile, donde hay muchas montañas y muchas rocas, para decirle a las rocas que caigan sobre nosotros para ocultarnos de los ojos de aquel que viene. ¿Qué tiene que ver eso con la revelación de Jesucristo? Les hago una pregunta. ¿La iglesia adventista es una iglesia evangélica? ¿Sí o no? Sí, es una iglesia evangélica. Está en duda, Arturo. Complico la pregunta. ¿La iglesia adventista es una iglesia evangélica más? Ah, gracias. Ese no enfático me gustó. No es otra iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque es un movimiento profético. Un movimiento profético. Y antes de ir a nuestro tema, que va a estar acompañado por un PowerPoint, yo quiero preguntarles si ustedes ya leyeron este libro titulado La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo. Es de George Knight. ¿Puedo preguntar si alguien ya lo miró? Veo una mano, 2, 3. Hay varias. De paso, el título es La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo, pero en realidad en inglés se entiende fácilmente neutralización con 2 términos. Uno es neutralización, quitar fuerzas, y el otro es castración. El doctor Knight tiene el humor junto con la teología para hacer preguntas difíciles. Y pregunta, ¿será que el adventismo actual corre el riesgo de ser castrado de la visión apocalíptica? Y a continuación el subtítulo es, ¿estamos borrando nuestra relevancia? El doctor Knight presenta en este libro su visión apocalíptica del adventismo y pregunta si no será que nosotros estamos perdiendo relevancia en el mundo religioso. Nuestros pioneros tenían claro el cuadro de las profecías de Daniel, por supuesto Daniel 8:14 y sus derivados,
y tenía muy claras las profecías del Apocalipsis, en donde aparecen capítulos muy importantes para la historia adventista, desde la visión del librito dulce amargo, la persecución del dragón a la mujer y finalmente la aparición de la obra del dragón, de la bestia, la persecución. Pero todo ello en un contexto, el contexto de Apocalipsis 14, 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál era el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venido. El primer ángel predica el evangelio eterno. Así que hay en todo este cuadro apocalíptico un evangelio claro, que es la revelación de Jesucristo. El doctor Knight pregunta, ¿por qué tú eres adventista? ¿Por el evangelio solamente? Entonces podría ser de otro evangelio. ¿Carecería la importancia de un movimiento especial para este tiempo si lo central y único en nuestra vida fuera el evangelio sin el contexto de juicio? En el mensaje de los 3 ángeles hay un claro pregón en el tiempo final, en el último tiempo, en el día del juicio, que separará a aquellos que siguen al Cordero, a aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Entonces, la pregunta que el doctor Knight trata de contestar en su libro es, ¿tú eres adventista o eres meramente evangélico? Si eres meramente evangélico, tu concepto misionero, misional y la obra de la iglesia pueden cambiar mucho. No está la premura del tiempo, no está la urgencia. Tu apocalíptica podría carecer de fuerza, de energía, y probablemente vas a tener más tendencia a predicar un evangelio tranquilo, sin he aquí yo vengo en breve. Y termina concluyendo Knight, si nosotros tenemos un énfasis solamente evangélico, no somos imprescindibles en el marco histórico del fin de los tiempos. El mundo se puede pasar sin nosotros porque prácticamente todas las doctrinas, probablemente no la del santuario, son predicadas por algún grupo evangélico. Pero el único que predica el mensaje bíblico en un contexto especial, escatológico, en un marco apocalíptico de revelación, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si tienen interés en el tema, gasten unos pesos, cómprenlo y léanlo. Ahora vamos a pasar a nuestro PowerPoint para ver nuestro tema sobre la profecía bíblica, o también podríamos decir evangelio y profecía. De paso, quizá vamos a tomar. Si ustedes miran la primera vista, descubren, volvamos atrás, intimidad con Dios. ¿Les sugiere algo? Seminario que la iglesia ha tenido, ¿no es cierto? Comunión y profecía. Es el 5º seminario de enriquecimiento espiritual. La iglesia del parque es una iglesia inteligente, entonces están matando 2 pájaros de un tiro. Estamos atendiendo los 10 días de oración y reflexión y estamos entrando en un tema que es realmente atrayente y tremendamente positivo. Ahora sí, vamos al tema de hoy. La naturaleza y el significado de la profecía bíblica.
Yo creo que vayamos pensando, cuando usted habla, piensa o lee acerca de la profecía, ¿a qué se refiere? ¿Al anuncio de eventos futuros? ¿Sí? ¿Los profetas son para anunciar el futuro? Están equivocados. Oh, también, esa me gustó. ¿Saben ustedes que el término profeta, usado como se lo usa en la Biblia, tiene un significado muy amplio? Tiene que ver con mensajero, anunciador de la revelación de Dios. Moisés fue un profeta y no anunció nada futuro. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas y fue un reformador, es cierto, profetizó la venida del Mesías, pero era allí nomás en ese momento. Se habla de una cantidad de profetas en la Biblia que lo que hicieron fue enseñar al pueblo, dirigir el pensamiento de la iglesia de entonces para conocer mejor a Dios. Así que, por favor, esta noche vamos a mirar sobre todo el significado de la profecía bíblica, no limitados por la predicción de eventos futuros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia evangélica, ya dijimos que sí. ¿Es un movimiento profético? Sí, y eso lo hace una iglesia evangélica diferente. Y la preocupación de George Knight de que hagamos tanto énfasis en ser una iglesia evangélica y que dejemos de lado la apocalíptica bíblica es un riesgo de perder fuerza, de perder energía, de perder significado en el mundo en este momento. La profecía bíblica es de hecho una providencia divina para satisfacer una situación específica. Aquí está para qué está dada la profecía bíblica. ¿Cuál es el problema? La pecaminosidad del hombre y su necesidad de salvación. La profecía, que es la revelación, que es la Biblia entera, tiene como objetivo último abrir las verdades de la salvación delante nuestro para invitarnos a gozar del plan maravilloso que tiene Dios para nosotros. No es para satisfacer la curiosidad de cuándo es la fecha de la segunda venida. No es para que nosotros tengamos más información que otra gente de lo que va a pasar el próximo año. Con los años vividos en esta iglesia, recibí el impacto, por ejemplo, del comienzo de la guerra de Corea y todos los profetas baratos que aparecieron en el barro diciendo que había llegado el fin del mundo. Hay una tendencia a veces de los seres humanos de ser un poco sensacionalistas y la parte del anuncio de lo que vendrá o el análisis tendencioso de algún evento que está ocurriendo hace que se desvirtúe el propósito de la profecía bíblica. Dios tiene un problema, el universo tiene un problema, es la pecaminosidad del hombre. Pero Dios tiene una solución y eso es lo que la profecía quiere entregarnos. ¿Para qué fue dado el Evangelio? Y no vamos a necesitar en cada caso abrir la Biblia porque ustedes son buenos conocedores de la Biblia. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. No hay duda, el Evangelio tiene como objetivo directo la salvación. El siguiente versículo lo voy a leer porque es más amplio y yo les aseguro que es primera vez que lo entiendo mejor que muchas otras veces. En Romanos, el capítulo 16, versículos 25 y 26. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Pablo está despidiéndose en la epístola y habla de que en este momento él está confirmando en sus oyentes
mi evangelio, dice el que él había predicado, y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El plan de la salvación estaba preparado desde antes que ocurriera el problema del pecado. 26. Pero que ha sido manifestado ahora. ¿Qué es lo que ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. En este segundo versículo, Romanos 16, 25, 26, se nos dice que la profecía bíblica fue para conocer el maravilloso plan de salvación que la Trinidad elaboró para que por medio de Jesucristo nosotros tengamos salvación. En otras palabras, el Evangelio nos conduce a la salvación. Las profecías también nos conducen a la salvación. Por lo tanto, no existe un modo de interpretar la profecía separada del Evangelio, ni cómo meditar en el Evangelio ignorando las profecías. No existe ningún tipo de dicotomía entre ambos. Es como si alguien dijera que tiene tiempo para estudiar el Evangelio, pero no tiene tiempo para estudiar la profecía. Evangelio y profecía viven juntos. Ambos tienen como objetivo proporcionar el conocimiento y la realidad de la salvación a todo ser humano. Qué hermoso es mirar entonces que la Biblia no está separada en dos secciones, una que a mí me gusta más porque la entiendo mejor, otra que no la entiendo también, pero es que Dios en su providencia busca toda manera posible para que ese maravilloso plan de la salvación sea conocido. Marcos, allí hay un error, Marcos 16, versículos 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Hay dos elementos aquí, ¿no es cierto? El primero, ¿cuál es? Creer. Pero es el creer dinámico de la Escritura, no es el creer intelectual. Creer, pero ese creer conduce a algo, al bautismo. Por allí hay evangelios parciales, evangelios defectuosos, mutilados, gracias, que dejan a mitad de camino, que pueden dejar a mitad de camino a las personas. Nosotros tenemos aquí la realidad de creer que lleva a una acción. Segunda de Crónicas 20:20, aquí los que conocen más el Antiguo Testamento, Josafat está hablando y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué más? Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y prosperados significa aquí salvados, recibir todo lo que Dios tiene listo para nosotros. ¿Se fijan ustedes los dos elementos presentes? Creer, tener fe, confianza en Dios, pero ser conducidos a la acción. Y en esa acción el profeta tiene un trabajo definido. El Evangelio se hace efectivo en la acción divina y central del Calvario. Hermanos, si tuviéramos tiempo, debíamos pasar toda la noche estudiando la cruz, estudiando el significado de lo que ocurrió en Gólgota, estudiando y tratando de entender la persona de Jesucristo, el plan, lo que Él hizo, lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Allí está el Evangelio en todo su poder. El Evangelio se hace efectivo en la acción divina y central del Calvario, ejecutando su plan glorioso de salvación a través de la persona de su Hijo divino. Apocalipsis dice revelación de Jesucristo. Bueno, esto es.
La profecía no solo anticipa lo que Él vendría a hacer, sino que también revela su acción constante, aplicando en toda la historia el efecto salvífico de este plan, hasta que el pecado sea plenamente erradicado. Y los que saben hacer un poco de análisis de texto, advirtieron ahí que hay en este proceso una acción pasada, hay una acción presente y hay una acción futura que todavía está allí para completarse. El Evangelio mostró por medio de la profecía, anticipó lo que Jesucristo vendría a hacer, reveló también su acción constante. La palabra de Dios presenta a un Cristo creador, a un Cristo redentor, a un Cristo que viene, se humaniza, toma nuestra naturaleza humana. ¿Para qué? Para salvar, simplemente para salvar. Cristo, el centro del Evangelio, es igualmente la razón de la profecía, ¿o no? Claro que sí. Tomen ustedes cualquier línea profética de la Escritura y van a descubrir en el centro a Cristo. Cristo, el centro del Evangelio, es igualmente la razón de la profecía. Cualquier interpretación profética tiene que ser necesariamente cristocéntrica, porque esto es, por naturaleza, lo que la profecía es. He sido profesor de teología y a veces usé un humor un poco negro con mis alumnos. Una vez tuve que felicitar a uno por un sermón satanocéntrico que presentó. Cuando usted enseña Apocalipsis poniendo el énfasis en las rocas que caen, en la persecución, en la bestia, el ataque, está haciendo lo mismo. La apocalíptica, la profecía bíblica, tiene como centro a Jesús, que es el centro mismo de la salvación en la cruz. Por lo tanto, todo ello debería manifestar el carácter de Dios y el plan maravilloso de salvación que Él tiene. Por lo tanto, Cristo es el centro de la historia y de la profecía. Eso es claro, completamente claro. Para los que visualizan la historia desde la perspectiva profética, ella se centraliza en Cristo, porque ante todo, la profecía se centra en Él. Desde este centro se puede entender todo el curso de la historia y se puede interpretar toda la profecía. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, porque en estos días he visto unos cuantos jóvenes y señoritas afligidos por los exámenes que están pasando. Y hay algunos exámenes objetivos, hay otros subjetivos, algunos están sonriendo porque parece que andan por ahí. No. Cuando Daniel fue a la universidad en Babilonia, ¿a ustedes les parece que en una prueba objetiva el resto de los alumnos sacó 10 puntos y Daniel sacó 100? Sería bastante difícil que haya tanta diferencia en falso verdadero, algunos otros exámenes que suele haber por allí. No, lo que había en Daniel y sus compañeros era que conocían al centro de todo conocimiento. Tenían una relación personal por revelación divina de Jesucristo, del Mesías, del Creador de todas las cosas. La comprensión de los grandes temas, cuando se los enfoca y se aproxima con el enfoque de Jesucristo, cambia todo el cuadro. La obra divina de restaurar todo lo que el pecado hace perder está plenamente fundamentada en el Calvario y es dependiente del mismo. Restaurar todo lo que el pecado echó a perder. Qué buenas noticias, mis hermanos. Encuentro por ahí gente que no está contenta de cómo es o cómo se ve. Todo eso va a ser restaurado, pero sobre todo será restaurado nuestro corazón. Y seremos como era el plan de Dios que fuésemos. La cruz es innegablemente un hecho histórico consumado. No hay cómo negarlo, excepto desatendiéndolo, excepto no dándole el lugar que le corresponde. Seguimos.
En virtud de lo que ocurrió en la cruz y que Dios opera salvíficamente durante todo el tiempo, ya lo dijimos, el pasado, el presente y el futuro están incorporados en el proceso transtemporal, lo que trasciende el tiempo y el espacio, en el proceso transtemporal de salvación brindada por Dios a través de Cristo. Estábamos estudiando en la iglesia acerca del perdón de los pecados y Romanos es muy claro en decir que en la justificación por la fe nosotros tenemos el regalo de Dios que pasa por alto los pecados pasados. Romanos 6. Pasa por alto los pecados pasados. Pero ¿qué en cuanto a los pecados presentes? Allí está la obra del Espíritu Santo para que nosotros pasemos a ser una nueva criatura. Y el establecimiento de una relación personal con Cristo y la cruz, que es el centro de todo el plan. Y una relación apropiada con el Espíritu Santo, que la estamos buscando por medio de la oración, produce resultados extraordinarios, innegables, y que algunos sufren por falta de este conocimiento completo, porque no le han dado un tiempo para analizar un poco más cuál es el plan de Dios en realidad, cómo es realmente el plan que Dios tiene para mí individualmente. La cruz es el lugar central. Seguimos. En la persona y en las obras de Jesús se evidencia el hecho de que Dios continuamente salva. Dios continuamente salva. Esa es su tarea. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Vino a salvarlo. El evento del Calvario involucra a toda la historia, porque todos los que fueron salvos antes y después de la cruz son salvos en Cristo gracias a su sacrificio expiatorio. ¿Amén? ¿Les gusta? A mí me gusta muchísimo, porque no hay otra solución. Pero para que esa solución opere en mi vida, yo tengo que hacerla mía, entendiéndola por medio de una relación personal con Cristo y poniéndola en práctica, en mi vida práctica. En el sacrificio hecho en la cruz se concreta el plan de redención. Por medio de Cristo, el Cordero de Dios, el plan se convierte en viable y efectivo. Y algunos de ustedes digan, bueno, anunció que iba a hablar de profecía, pero finalmente está hablando de puro evangelio. Pero es que son la misma cosa. Y esta es la base para el estudio que vamos a tener durante los próximos días. Y en la medida en que lo asociemos continuamente, el evangelio con la profecía se hace clara y el evangelio se hace eficaz. Cristo, el agente y objeto de la profecía. Seguimos. Jesucristo es tanto el agente como el objeto de la revelación profética. Quien lo hace y en quien se hace todo. Ustedes conocen lo que dice Apocalipsis 1, 2, o quizá lo que dice el 1 y lo que dice el 2. El 1 dice que el Apocalipsis, lo introduce el profeta Juan, es la revelación ¿de qué? De Jesucristo. Y después aclara el proceso, la revelación que Dios le da ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. Y que por medio de un agente que se llama un ángel, es dada al profeta, en este caso Juan. ¿Saben ustedes cómo se llama todo ese proceso de acuerdo a Apocalipsis 1, 2? Se llama el Espíritu de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Y después en Apocalipsis 19 vamos a ver que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que el testimonio de Cristo, el mensaje de Cristo, se da por medio del espíritu de profecía, que es una expresión que nosotros los adventistas usamos mucho.
Juan 1:14. Y ese verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Mis hermanos, la revelación más maravillosa que pudo haber para nuestras mentes finitas es que Dios mismo, Jesucristo, venga y se haga como nosotros, pero diferente a nosotros. Se haga ser humano con la naturaleza humana en forma plena, pero sin pecado. Eso es la revelación maravillosa. El profeta, según Deuteronomio 18, se nos dice, a ver, ¿dónde está? Profeta les levantaré, dice el Señor. Pondré mis palabras en su boca y hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Siguieron el proceso? Hay un ser humano, como cualquier otro, pero que es tocado por Dios, que es elegido por Dios para ser su profeta. Dios lo levanta como profeta en medio de su pueblo. Y dice que pone mis palabras en su boca. Este es el proceso de la inspiración, que lo aclara bastante el Nuevo Testamento. Y hablará todo lo que yo le mandaré. El mensaje de Dios, dado por medio de un ser humano semejante a nosotros, pero autoritativo porque proviene de Dios. Lucas 24-27 es un versículo interesante. Es parte del relato de la pareja de discípulos que iba en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Y la declaración es que tomando a los profetas desde Moisés, interesante profeta Moisés, ¿no? Les habló de todos los anuncios que había diferentes profetas hecho acerca de él. En otras palabras, el Señor Jesús tuvo que repasar el mensaje de los profetas con estos dos discípulos para que no malentendieran lo que estaba sucediendo. Desde que el pecado comenzó en este mundo, Jesús es el medio por el cual Dios revela su propósito y lo cumple. El Nuevo Testamento lo llama la palabra, el verbo, el pensamiento, el propósito divino. En él estos son expresados y concretados. Y entonces el propósito de la profecía. En la cita es Juan 13:19. Desde ahora os lo digo, dijo Jesús, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Para qué sirve la profecía? Para conducirnos a la fe. Y la fe es confianza implícita. La profecía debería conducirnos no al miedo, no al temor, no a un cambio de conducta porque los castigos van a ser terribles. Nada que ver con la revelación de Dios. La revelación de Dios es: tengo provisto para ti una solución total para que no seas objeto de castigo ninguno. Seguimos. Este es dos versículos extraordinarios en Primera de Pedro. Los profetas que profetizaron ¿de qué? Yo pensaba que los profetas solo profetizaban desastres. No, los profetas profetizan de la gracia, que es el tema de la profecía. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas ocupados de la salvación, está claro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que es el agente revelador, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Y cuando me viene un poco de espíritu pentecostal, digo aleluya. Hermanos, aquí está la solución total, magnífica, gloriosa. Los sufrimientos de Cristo conducen a la gloria que viene tras ellos. Ese es el plan
de Dios. Esta es la última diapositiva. La revelación de Dios y de su propósito, para cuyo cumplimiento se impone la acción divina en la historia, es hecha en Jesús y por medio de Jesús. Permítanme repetir. La revelación de Dios y su propósito, la acción divina para revelar, tiene que ver con la historia. Y esa historia es hecha en Jesús y por medio de Jesús. La profecía, por lo tanto, no es un fin en sí mismo. La profecía es un medio para conducir al Evangelio, para conducir a las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Y aquí hay un pequeño error en este texto. Ella nos debe conducir a la persona de Cristo, no más allá, a la persona de Cristo, y como resultado, llevarnos a tener fe en Él. ¿Qué les parece la profecía bíblica? A mí me resulta linda, clara, atrayente, solución total. La pregunta que yo quiero dejar con ustedes es esta noche, es, ¿dirige la profecía tu vida? La profecía bien entendida, por supuesto. ¿Es tu fe en Jesucristo lo que determina tu conducta personal diaria por gratitud a todo lo que el cielo preparó, a todo lo que el cielo ha hecho y todo lo que el cielo quiere hacer en nuestra vida? Tenemos 10 días para reflexionar en estas verdades maravillosas y orar mucho, para que en primer lugar mi salvación esté asegurada y yo sea un instrumento de salvación para otros. Que así sea.